Bienvenidos a África 7 días, el programa semanal de France 24 dedicado a la actualidad del continente africano. Mi nombre es Amal Ben Hoffman. Comenzamos con los titulares. ¿Qué le espera a África si Kamala Harris o Donald Trump ganan las elecciones en Estados Unidos? Aunque el continente no ha sido tema en sus campañas, analizamos sus trayectorias. La cumbre de la Organización Internacional de la Francofonía concluyó hace poco en Francia. Esta organización, que agrupa principalmente a antiguas colonias africanas, es criticada por ser vista como un instrumento del imperialismo francés. En Mozambique, el candidato oficialista lidera los resultados provisionales. Los datos definitivos se esperan en noviembre. El próximo presidente enfrentará la inseguridad en Cabo Delgado, provincia golpeada por el yihadismo. Nuestra enviada especial, Mariam Kone, nos trae el informe desde la zona. Cada cambio de liderazgo en Estados Unidos es seguido de cerca por el resto del mundo. Con las elecciones de 2024 programadas para el 5 de noviembre, muchos países se preguntan cómo la llegada de un nuevo presidente afectará sus relaciones con la potencia norteamericana. En esta contienda, la actual vicepresidenta demócrata Kamala Harris se enfrenta al expresidente republicano Donald Trump. Aunque ninguno de los dos ha mencionado a África en sus campañas, sus posturas hacia el continente pueden anticiparse por sus trayectorias. Durante la presidencia de Donald Trump entre 2017 y 2021, África tuvo poca relevancia en su agenda. En esos años no visitó el continente y solo recibió a pocos líderes africanos. En 2018, además, desató la indignación al referirse a los países africanos como shithole countries, países de mierda. Es un discurso de odio contra un continente de 1.400 millones de personas y 54 países. Nos sentimos profundamente ofendidos, pero esto dice más de él que de África. A pesar de esta actitud despectiva, algunos analistas creen que la creciente influencia de China y Rusia en África podría llevar a Trump a reforzar la cooperación con el continente. Sin embargo, un segundo mandato probablemente endurecería las políticas migratorias, como sugirió en 2023 al culpar a migrantes africanos de aumentar la criminalidad en Estados Unidos. No sabemos quiénes son. Vienen de África, Asia y Sudamérica, los arrojan en la frontera y entran a nuestro país. Su estilo podría atraer a ciertos líderes africanos que rechazan las críticas sobre democracia y derechos LGBTIQ+. Otros advierten que su regreso al poder complicaría la lucha contra la crisis climática, lo que agravaría las migraciones. Por su parte, en 2023, Kamala Harris realizó una gira por África visitando Ghana, Zambia y Tanzania. Después de los años de Trump, este recorrido subrayó el renovado interés de la administración Biden en fortalecer los lazos con el continente en un contexto de competencia con China y Rusia. El presidente Biden y yo estamos comprometidos con fortalecer nuestras alianzas con África. No se trata de lo que podemos hacer por África, sino de lo que podemos lograr juntos. Harris prometió $100 millones para infraestructuras digitales y 500 millones para energías limpias. Un año después, en 2024, anunció un plan para duplicar el acceso a Internet en África, buscando cubrir al 80% de la población. Aunque estas inversiones son significativas al compararlas con los miles de millones que China destina a infraestructuras, la presencia de Estados Unidos sigue siendo modesta. Para muchos, la visión de Harris sobre África aún muestra al continente más como un objetivo estratégico que como un socio real. Su enfoque parece más orientado a contrarrestar la influencia china que a construir una relación equitativa. Resta por ver si en caso de llegar a la presidencia, Harris cumplirá su promesa de tratar a África como un socio verdadero o si las expectativas seguirán limitadas. Cambiamos de tema y nos vamos a Níger porque este país sigue afirmando su intención de distanciarse de su antiguo colonizador, Francia. Las autoridades militares en el poder desde 2023 han renombrado varios lugares emblemáticos de la capital, Niamey, que hasta ahora llevaban nombres vinculados a figuras francesas y al pasado colonial. La avenida Charles de Gaulle ahora se llama Avenida Djibo Bakary en honor a un destacado líder del movimiento independentista de Níger.
Del mismo modo, la Plaza de la Francofonía ha sido renombrada como Plaza de la Alianza de los Estados del Sahel, una confederación creada en 2023 junto con Mali y Burkina Faso. Tras la expulsión del embajador francés y de las tropas francesas que participaban en la lucha contra el yihadismo, el régimen sigue haciendo de la soberanía uno de los pilares fundamentales de su política. El colonizador dejó su huella en algunos de nuestros centros urbanos, en plazas y sitios turísticos, con nombres de aquellos que nos hicieron daño. Ahora vamos a promover nuestros intereses nacionales, revalorizar nuestra historia y honrar a nuestros antepasados. Y a principios de este mes se celebró en Francia la cumbre número 19 de la Organización Internacional de la Francofonía, que representa una comunidad global de 1.000 millones de personas en países donde se habla francés. Sin embargo, 6 décadas después de las descolonizaciones, esta organización clave para el poder blando o soft power francés enfrenta crecientes críticas, ya que muchos la ven como un instrumento de la France-Afrique. Este término, que combina Francia y África, se utiliza para denunciar una supuesta relación neocolonial entre Francia y sus antiguas colonias africanas. La secretaria general de la Organización Internacional de la Francofonía quiso dejar claro que su entidad no está vinculada a este concepto. No, la francofonía no es la France-Afrique. No es solo hexagonal o africana, es mundial y está presente en los 5 continentes y es un bien común en los 88 estados y gobiernos. Mañana seremos más de 88. Tomás Borrell es portavoz de la asociación Survie, una organización que lucha contra lo que considera el neocolonialismo francés en África. Junto a otros autores, como el historiador senegalés Khadim Ndiaye, firmó un artículo en el medio Afrique 21 donde acusan a la Organización Internacional de la Francofonía de ser un instrumento del que, según ellos, es el imperialismo francés en África. Hablamos con él para conocer su visión sobre el origen de la organización. Surgió a finales de los años 70 y fue presentada dentro de una especie de mitología, como una iniciativa impulsada por presidentes de países distintos a Francia, en particular el senegalés, Léopold Sédar Senghor, y otros líderes que querían crear una institución para los países que compartían el francés como lengua, con el fin de promover valores y una cultura en torno a este idioma. Sur cette thématique et pour promouvoir des valeurs et une culture autour de la langue française. Et en réalité, ce qu'a montré... Sin embargo, investigaciones históricas, en especial las del historiador Khadim Ndiaye, con quien he tenido el placer de colaborar, han demostrado que esta organización fue promovida por Francia desde las primeras independencias africanas como una forma de mantener su influencia, utilizando lo que se conoce como soft power. L'indépendance des pays africains comme un moyen de maintenir une influence et de jouer de ce qu'on appelle du soft power pour conserver des liens étroits. Francia buscaba conservar vínculos muy estrechos con los países africanos. Todo esto encajaba en una transición del colonialismo directo a una forma de neocolonialismo, donde la francofonía jugaba un papel clave. Indirect, le néocolonialisme, par différentes formes, la francophonie en tant que telle en fait partie. La organización se ocupa de apoyar actividades culturales y lingüísticas y a formaciones para promover el francés, pero eso no es todo. Et aujourd'hui, la francophonie, donc, Hoy en día la francofonía también desempeña un papel político que incluye la observación de elecciones en algunos países. Sin embargo, esto no tiene un impacto democrático real, ya que hemos visto a estos observadores validar elecciones completamente fraudulentas, como en Camerún, el Congo y otros lugares. A veces adoptan medidas simbólicas, como la suspensión de países miembros, tal como sucede actualmente con algunas naciones de África Occidental. A pesar de esto, la francofonía acaba de readmitir a Guinea, aunque en ese país 2 activistas del Frente Nacional para la Defensa de la Constitución fueron secuestrados a principios de julio. Desde entonces no se ha tenido noticias de ellos y se cree que la junta militar los ha ejecutado. Aún así, en este juego de influencias políticas, la francofonía ha decidido reincorporar a Guinea a la organización. En Mozambique, tras las elecciones del 9 de octubre, Daniel Chapo, candidato del Frelimo, partido en el poder desde la independencia en 1975, se perfila como el próximo presidente.
Sin embargo, uno de los enormes desafíos que enfrenta es la crisis de seguridad en el norte del país. Desde octubre de 2017, la provincia de Cabo Delgado sufre una insurgencia yihadista que ha desplazado a más de 1 millón de personas y causado más de 4.000 muertes. A pesar de la intervención de los aliados de Mozambique, 7 años después, los ataques continúan y cientos de miles de personas siguen desplazadas. En el aniversario de este conflicto, nuestra corresponsal, Mariam Koné, visitó a los desplazados de esta tragedia casi olvidada. Luego de perder a su madre y otros familiares, hace 3 años un violento ataque de Ansar al-Sunna, grupo terrorista que opera en el norte de Mozambique, Juma Issa abandonó Mocimboa da Praia. El día que huí, los vi degollando a un niño junto a la carretera. Llevaban sables y pasamontañas, por eso tengo miedo y no quiero volver allí en absoluto. Y fue en Pemba, una ciudad no muy lejos de los combates, pero aún intacta por los ataques, donde encontró refugio. Como Juma, decenas de desplazados acuden aquí varias veces a la semana para recibir terapia. La mayoría de mujeres que veo aquí sufren de estrés postraumático. Estamos hablando de personas que han perdido a sus seres queridos y los han visto decapitados. Además del trauma, los desplazados también han perdido casi todas sus posesiones, empezando por sus documentos de identidad. Según ACNUR, más del 80% de los desplazados de Cabo Delgado no poseen tarjeta de identificación. Las hijas de Amina perdieron sus documentos de identidad cuando huyen de un ataque en el que murió su padre, y no tenerlos les complica su integración. Necesito sus documentos porque son obligatorios para que pueda ir a la escuela. Fue su profesor quien se los pidió. Amina ya encontró solución. ACNUR, que organiza actividades en los pueblos de desplazados, hizo una operación y les entregó los documentos. La gran dificultad para los desplazados es cómo acceder a estos servicios, especialmente en las estructuras gubernamentales de aquí, donde todo está en diferentes departamentos. La caravana es una oportunidad para que los desplazados puedan hacer todos sus trámites en un solo lugar de forma 100% gratuita. Según la ONU, todavía hay casi 600.000 personas desplazadas por el conflicto en Cabo Delgado. Los niños que están en primera línea de esta crisis representan más de la mitad. Y cabe destacar que tras las elecciones presidenciales del 9 de octubre en Mozambique, Elvino Díaz, abogado del opositor Venancio Mondlane, quien estaba preparando un recurso para denunciar supuestos fraudes electorales, fue asesinado el 19 de octubre en la capital Maputo, junto con otro dirigente de la oposición. Este crimen desató una conmoción justo antes del anuncio oficial de los resultados que el gobierno asegura haber ganado, aunque la oposición lo cuestiona. Llegamos así al final de esta edición de África 7 días. Agradecemos su sintonía. La actualidad del continente africano y del mundo continúa en France 24 en 4 idiomas. France 24, el arte en todas sus formas. Liberté, égalité, actualité.